Gracias, Señor. Quiero invitarlos a que tengamos un tiempo con la palabra del Señor y eh, he querido hacer una interrupción en el tiempo en que estamos con respecto a la cultura de reino y quiero insertar aquí una palabra de Dios que eh, tiene que ver con las circunstancias de todos los días a las cuales estamos expuestos. Situaciones que a veces nos sorprenden y que pareciera que no somos capaces de sobrellevar. Hay situaciones conmovedoras en nuestra vida que nos plantean desafíos mucho más grandes de los que creemos poder soportar. ¿Cuántos han visto esa situación en su vida, verdad? Y esto a propósito de que estuvimos con Javier el otro día visitando a su papá, que ha estado muy grave gracias querido, en el hospital, en la clínica, producto de algo que nadie se lo habría imaginado, sobre todo que Alejandro, papá de Javier, es un hombre fuerte, de buena salud, un hombre de empeño, y verlo en la condición en que él está y estaba, nos atrevemos a decir, porque gloria a Dios que está teniendo una evolución buena, gloria a Dios, y hay un contexto ahí, pero sin embargo surgen ahí situaciones, sentimientos que uno necesita tener una visión clara para que el reino de los cielos se una con la tierra, ¿sí? Y por eso es que estamos ahondando y permaneciendo en este concepto de la cultura del reino, porque eso nos hace, como siempre decimos en esto, pensar como Dios piensa para hacer lo que Él quiere que hagamos. Dios quiere que nosotros impactemos nuestro medio y tengamos entonces no una fuerza humana, sino una conexión con Él mismo para que podamos causar los efectos que nuestra salvación en Cristo tiene. Pues la salvación en Cristo no solamente es una cuestión que tiene que ver con el futuro, con la futura esperanza y con estar de alguna manera seguros en Él, sino que tiene que ver con esto que estamos diciendo una y otra vez, esa conexión vital entre el cielo y la tierra. Nosotros representamos la gracia de Dios que es la tierra. Entonces, en la medida en que tú estás conectado con un pensamiento, con un sentimiento que está alineado con la grandeza de Dios, cosas suceden de parte de Dios a través de lo que tú vives, sea cómodo o sea incómodo. Entonces, por esto, esta palabra que quiero traerles, que nos dice cómo nosotros podemos caminar sobre la incertidumbre. Amén. Caminando sobre la incertidumbre. De eso vamos a hablar y vamos a conectarnos con dos citas bíblicas para comenzar. Una está en la carta a los Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 10, famoso texto, Hebreos 10, 35 al 39. Yo creo que más de alguna vez lo ha leído. Una preguntita promotora. ¿Cuántos leen aquí la Biblia? Amén. Digo salud por eso. Hebreos capítulo 10, versos 35 al 39. Y si puede dejar bajo la manga, Andrés, Isaías 60, 18 también después. Vamos a unir estas dos ideas de la palabra, Isaías 60, 18 y Hebreos 10, 35 al 39. Dice esta cita de Hebreos: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, o una gran recompensa trae ello, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, es como decir ahí, aclaración. Nótese, hágase presente, archívese, publíquese y todo lo demás. ¿Qué más? Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Otra aclaración.
porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Preservación del alma. Allí hay una ciencia de Dios maravillosa para entender que la preservación del alma no solamente tiene que ver con nuestra preservación, porque por la gracia de Dios nosotros estamos preservados. Él es como que nos mete al refrigerador para que no nos descompongamos. Amén. Así preserva usted los alimentos. Esas longanizas que se va a comer después con los porotos, como las conserva allí en el refrigerador. Pero nuestra vida tiene un poder de salvación tan grande que tiene que ver o que afecta la preservación del alma de cientos, quizás de miles de personas. ¿Cuántos creen esto? Nosotros somos causa de una influencia de Dios bendita para salvación. Aleluya. Entonces no es cuestión de retroceder, sino de avanzar, de ir hacia adelante con los ojos puestos donde tienen que estar puestos, con la confianza que tiene que manifestarse en nuestra vida y a través de las situaciones que nosotros vivimos. Y quiero unir esto con lo que dice Isaías, capítulo 60. Sobre todo les recomiendo leer el capítulo 62 de Isaías, que es un capítulo de muchísima esperanza. Lo que dice aquí se nos aclara mucho más allá, pero eso es tarea para la casa. Pero déjeme darle un pequeño anticipo con Isaías 60, 18. Le dice Dios a través del profeta Isaías a su pueblo algo que se va a cumplir en el futuro, determinante. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Únase conmigo en esto. Piensa en su esperanza. Piensa en el futuro. Gracias, Padre. Y al reconocerte a ti y honrar tu palabra, Padre, disponemos nuestro corazón para que esta palabra produzca en nosotros esa virtud maravillosa en nuestros corazones, que nos haga estar firmes. Pero sobre todo que esta firmeza del ánimo, Señor, no sea una cuestión tan nuestra, sino que sea un medio tuyo para que muchos alcancen salvación. Sino, Señor, para que nuestra felicidad tenga que ver con la felicidad de otros, porque tú te revelas a través de nuestras vidas. Gracias que en todas circunstancias, gracias que en toda situación, Padre, por tu gracia y fidelidad somos más que vencedores. Queremos, Señor, tener una vida de valor delante de ti, que nos permita ser lo que tú has hecho para nosotros. Por eso disponemos nuestro corazón a tu palabra y creemos que el Espíritu Santo nos traerá revelación. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén, iglesia. Dios los bendiga. Gracias, Señor. Una de las preguntas destruye cristianos, digo yo. Preguntas destruye cristianos. Es, ¿por qué tenemos que soportar la incertidumbre? ¿Por qué estamos tan de repente expuestos a situaciones que no comprendemos, ni siquiera a veces somos capaces de manejar? Y si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué a veces sus respuestas tardan o simplemente no llegan como nosotros esperábamos o esperamos que lleguen? Cuando alguien nos hace ese tipo de pregunta, wow, nos encara toda la teología allí. Y a veces no tenemos respuesta a eso. Y la verdad, siendo honesto, es que no hay una respuesta concreta y efectiva en términos humanos, en términos naturales,
Porque esta es una de las situaciones que llamamos misterio. Hay cosas que Dios, el Padre, se reserva para sí. ¿Cuántos saben eso? No te toca a ti, le dijo a su discípulo, saber acerca de los tiempos y las ocasiones que el Padre tiene en su sola potestad. O sea, hay cosas que Dios las maneja en su soberanía, en su grandeza, y no nos toca a nosotros saberlas del todo o reaccionar a ellas. Entonces, definitivamente esta pregunta a veces no tiene respuesta, porque se llama la respuesta misterio, o como estamos hablando de esto, se llama incertidumbre, que es por lo demás un camino en el cual tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que aprender a caminar. Hola, Dios te bendiga. Caminar sobre la incertidumbre. Pareciera que la incertidumbre es una desventaja terrible, pero es una realidad en la vida. No tener incertidumbre significa simplemente no tener certeza absoluta desde la perspectiva humana si esto que estoy pensando o si esto que estoy queriendo va a ser así o no. No sé si Dios responderá a lo que yo estoy pidiendo. Muchas veces nos encontramos con esa situación en términos humanos hablando, y es una realidad de nuestra vida. Y nosotros en el Señor tenemos que ser capaces de caminar sobre ello, porque de eso depende muchas veces el resultado que tengamos. Amén. Nuestra vida en el Señor siempre tiene que ver con la visión que tú tienes por delante y no por el sentir que tienes en el presente. Buena frase, anótelo por favor, porque sale una vez al año eso. De hecho, un ratito más no me voy a acordar. Entonces tenemos que aprender a caminar sobre la incertidumbre. Y ese caminar, ¿sabe cómo se llama? Alabanza. Amén. Como decía Gigi Ávila, alábalo que Él vive. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces tenemos que entender que en Cristo somos gente de guerra. Gente que no se da por vencido. Gente que va, lucha y conquista para la gloria de Dios. Nuestra opción no es darnos por vencido. Nuestra opción no es resignarnos a las circunstancias, no es asumir una teología de conformismo o una teología de excusas que nos escondan de las realidades. Nosotros estamos, dice la palabra en Colosenses, escondidos con Cristo en Dios. ¿Para qué? No para ocultarnos de los problemas, sino para tener la mirada de Dios frente a los problemas. ¿Cuántos saben eso? Entonces, usted no vino a Cristo para parar de sufrir. Usted vino a Cristo para sobreponerse sobre las situaciones y la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra como en el cielo. ¿Para qué viniste a Cristo? Por la gracia de Dios, para que Dios Todopoderoso, el Padre de Gloria, cumpliese su voluntad a través de tu vida. ¿Cuántos lo creen así? Y más vale que lo creamos así, si no vamos a andar confundidos y dándonos de cabezazo. Entonces, de aquí que pararse en medio de la muerte o la enfermedad, en medio de los conflictos y los problemas no resueltos que están allí postergados, oraciones que hacemos y parece que nunca viene la respuesta y la situación se posterga en el tiempo. Pero cuando en medio de esa situación podemos levantar nuestro espíritu y darle gracias a Dios, pese a que no vemos, pese a que todo atenta contra nosotros y quizás nos deja en vergüenza, cuando eso somos capaces de perseverar dando gracias al Señor, es un poderoso acto de guerra espiritual
que va a traer consecuencias mucho más trascendentes de las que nosotros esperamos. ¿Cuántos creen eso? Nosotros no somos proclamadores de un discurso exitista o simplemente esperanzador en términos humanos. Somos proclamadores de la verdad de Dios que actúa en su soberanía y grandeza. Tú y yo tenemos que acostumbrarnos y prepararnos y disponernos para vivir una vida que trasciende las posibilidades humanas. Aleluya. Una vida sobrenatural, que está sobre la naturaleza común y corriente de los hombres. Entonces, una cosa es que las situaciones y circunstancias nos alcancen, y la otra es que nosotros alcancemos las circunstancias y las situaciones. Una cosa es que tú te estés defendiendo todo el tiempo y clamando desesperadamente a Dios, y la otra es que tú te pares frente a las situaciones y digas quién es tu Dios, en qué lado quieres estar. Y eso hace la diferencia. Por eso es importante esta palabra, hermanos míos, porque cuando tenemos esta clase de actitud, entonces es que nosotros nos disponemos para caminar sobre la incertidumbre, sobre situaciones que tal vez y muy probable en términos humanos de comprensión con nuestro razonamiento no somos capaces de afectar. Quizás nuestra propia oración en el presente pareciera que no es capaz de soportar. Pero cuando tenemos la mirada de Dios y nos metemos en el Espíritu de Dios, entonces se cumple la palabra de que somos más que vencedores. Más que vencedores significa una victoria mucho más sorprendente y grande que la que tú mismo o misma te podrías plantear en la vida. Es interesante entonces meterse con Dios, porque no es, como siempre lo digo, no es cuestión de Harry Potter, no es cuestión de varita mágica, no es cuestión de que tú pides y ya listo. Aun cuando la Biblia dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre yo te lo daré. ¿Lo ha leído alguna vez? Entonces se produce ahí algo que no me coincide, algo que no me cuadra. Tú y yo tenemos que aprender a caminar con las cosas que no nos cuadran, porque de eso depende la manifestación de la gloria de Dios. Por eso a Dios, que es nuestro Padre que nos ama, le encanta que experimentemos la incertidumbre. ¿Porque es cruel? No, simplemente porque, como dice Isaías 55:8, sus caminos no son nuestros caminos. ¿Amén? Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Es decir, Él no anda a merced nuestra, nosotros andamos a merced de Él. Amén. Él es Dios todopoderoso y es soberano, y Él está en control de las situaciones. Entonces nosotros no estamos para, como dice alguien me preguntó por ahí, un alumno del instituto, ¿dónde está, pastor, esa palabra que dice que los discípulos le quebraron la mano a Dios? Busqué un palo con clavo para pegarle en la cabeza, menos mal que no lo encontré, porque no existe tal texto. Y nosotros a veces siempre queremos, voy a ayunar para quebrarle la mano al Señor. ¿Ha escuchado eso? En los círculos de la religiosidad y la falta de revelación. El brazo poderoso de Dios es uno solo y está sostenido en su voluntad inquebrantable. Aleluya. Y eso garantiza nuestro futuro sí o sí, porque Dios no está a merced del hombre. La salvación ha venido para que nosotros tengamos un Señor y Él está delante. ¿Cuántos lo creen? Esta es la parte que aplaudía. Aleluya, gracias Señor. Pero aplaudimos al Señor de gloria. Aleluya. Entonces, mis hermanos, es determinante que nos metamos con esto. Y
reflexionemos profundamente con toda fe y certeza cómo caminar sobre. ¿Puede decir conmigo caminar sobre? No caminar sobrado, que es distinto. Pero sobre es determinante, sobre la incertidumbre, porque es un factor en la vida que siempre va a querer restarte o restarle a tu fe. Un factor en contra que siempre le va a querer restar a tu fe. Tú tienes que tener argumentos claros, argumentos del Espíritu Santo, porque en la medida en que estés parada o parado sobre tu certeza, Dios hará grandes cosas. Aleluya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a la incertidumbre en términos de pregunta? ¿Cómo me paro? ¿Cómo abro mi corazón para que venga una respuesta del Espíritu? Amén. Que son las que dejan entendimiento, que son las que abren camino. Una respuesta del Espíritu. Gente sabia que sabe cómo responder a los desafíos de la vida. Entonces, de acuerdo a esta palabra, sobre todo a esta cita de Isaías que recién leíamos, tenemos que, en primer lugar, establecer una razón primera. Y es que lo que nosotros tenemos que hacer frente a la incertidumbre, frente a la incertidumbre, tú y yo tenemos que hacer que las situaciones que no sucedan construyan o formen puertas en nuestra vida. ¿Se mete conmigo en esto? ¿Qué hago frente a la incertidumbre? Pues dispongo mi corazón para que la incertidumbre que se plantea por causa de que las respuestas no me lleguen y estoy hasta el cuello de situaciones que tienen que resolverse a lo mejor y no se han resuelto, o tengo que resolverle situación a alguien que está enfermo, que necesita una palabra de sanidad, como nuestra Ruth allí en el Belloto, que lucha tremendamente con esa insuficiencia renal que le ha hecho la vida muy difícil. ¿Saben de qué estoy hablando, no es cierto? Desafíos que nosotros tenemos por delante y que nosotros seamos capaces de meternos con la compasión y no con simplemente la empatía, que hacía una diferencia. Porque una cosa es que tú tengas compasión y otra es que tengas empatía. Cuando tú tienes empatía, simplemente te pones al lado del otro y sufres lo que el otro está sufriendo. Y trata de empatizar. Aunque usted tenga, en el caso este que mencionamos con la Ruti, sus 2 riñones perfectos, y trata de ponerse al tanto sin poder comprenderlo de fondo porque no lo has vivido. ¿Nos ha pasado eso? Entonces, pero pobrecito decimos. Pero la otra es que yo tenga compasión para que ese problema, la Ruth cuente con alguien que se va a poner a su lado para que se resuelva. ¿En qué posición quiere estar? ¿Me entienden la diferencia? Para eso somos los cristianos. Para meternos con los problemas de todo el mundo. Aleluya. Bienaventurados los aproblemados, porque ellos verán a Dios. Es una forma de parafrasear la escritura. Dice la palabra en esa bienaventurados los pacificadores. ¿Sí o no? Entonces nosotros traemos paz de Cristo. Entonces, haz en primer lugar que las situaciones en tu vida y las que están alrededor de tu vida, que hagan, formen puertas para que se abran puertas de parte de Dios. Porque hemos dicho que debemos soportar la incertidumbre. Soportar la incertidumbre es un misterio que muchas veces nosotros no sabemos resolver. Sin embargo, frente a los misterios, hermanos míos, por eso Dios es Dios de misterios. Amén. ¿Y para qué son los misterios?
para que la revelación del Padre, para que los secretos del Padre, a lo cual solo sus hijos tienen acceso. ¿Cuántos saben eso? Los hijos tienen acceso a los secretos del Padre. Jesús dijo a sus discípulos: ya no los llamaré siervos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor. Pero los he llamado amigos, amigos, porque les he dado a conocer los secretos del Padre. Entonces nosotros tenemos acceso a los misterios del Padre. ¿Cuántos lo saben? La cosa es que tú accedas a ellos y seas capaces de activarlo para que a través de tu vida sucedan cosas extraordinarias que Dios quiere impactar a otros. Entonces, para eso es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se lee con lentes humanos. La palabra de Dios no se entiende con cabeza cerebral. La palabra de Dios se entiende en el Espíritu. Por eso tenemos que aprender a meternos con esa palabra y esa palabra nos traiga revelación. Amén, iglesia. Entonces, lo leímos recién, Isaías 60:18. Nunca más, dice esta palabra, esta promesa, se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que tus muros llamarás salvación y tus puertas alabanza. ¿Cuál es la característica de tus puertas? ¿Cuál es el producto de tus puertas? ¿O el trasfondo de tus puertas? Alabanza. Amén. Pon por favor Apocalipsis capítulo 21. Vamos a tomar un versículo en particular allí. Pero Apocalipsis 21 está justo antes del 22. No sé si se ha dado cuenta a estas alturas. Y el capítulo 22 de Apocalipsis es el fin de la Biblia. Allí termina la cosa, ¿sí? Entonces, antes que todo termine, en el 21, Dios nos da una noticia extraordinaria. ¿Cómo viene la nueva Jerusalén? Entre paréntesis, el tema de la esperanza y Israel siempre están íntimamente vinculados. Amén. Todo lo que pasa con Israel para nosotros es un claro indicador de cómo Dios está afectando los tiempos. ¿Estamos claros? Esté atento a eso. Entonces, y Dios va a restaurar todo en virtud de lo que prometió a un pueblo. Luego, con Cristo se produjeron dos caminos, dos trazados divinos. Lo que pasa en Israel y lo que pasa a la iglesia, ¿sí o no? Pero todo converge en un solo cumplimiento, en un solo diseño. Entonces, por eso es determinante que lo que leemos en el Apocalipsis con respecto a Israel nos va a hacer entender a nosotros nuestro presente. Nosotros estamos aquí en esta tierra para manifestar la gloria de Dios en el presente. Nuestro entendimiento acerca del reino no es una cosa solo futurista. Nuestra esperanza no cobra sentido pensando solo en el futuro. Nuestra esperanza cobra sentido anunciando lo que Dios quiere hacer en nuestro presente. ¿Cuántos saben eso? Ya, pero no me voy a ir en la ola. Síganme lo bueno. Entonces, hermanos, dice el verso 21 del capítulo 21, algo que nos hace entender. Estamos diciendo que este capítulo está describiendo cuáles son las características de Sión. Sión significa la ciudad de los santos. Amén. ¿Cuáles son las características? Entonces vemos ahí características extraordinarias.
Impresionante la riqueza. De hecho, las calles de la Nueva Jerusalén son calles de oro. Aleluya. Así que si tiene guardadito su lingote de oro para la eternidad, bótelo, porque hay algo mejor para tu vida. Dice el verso 21, escuche bien, porque quiero unirte a esto. Las 12 puertas de esta ciudad, 12 puertas tiene la ciudad. Cada una de las puertas era de perla. Por eso después nos van a decir, miren los perlas, a donde están viviendo, por la gracia de Dios. Pero, ¿por qué te hago mención con esta cita? Porque hay aquí algo extraordinario. Dijimos que según Isaías 60:18, la característica de cómo Dios manifiesta su salvación, que nosotros nos engrandecemos en ello, tiene que ver con un concepto de puertas. Puertas que tienen una característica en particular, la alabanza. Gente que adora a Dios pese a sus circunstancias. Amén. Gracias, Señor. Entonces, cada puerta de esta ciudad bendita está hecha de una perla sólida. La perla cultivada. La he escuchado por ahí, ¿no es cierto? Ahora, ¿de qué tamaño son las perlas cultivadas? Las damas las conocen porque sus maridos a cada rato les regalan collares de perlas cultivadas, me imagino yo. Bueno, mi amor, lo mío es imitación, pero igual parece perla. ¿Eh? ¿Sí? Ahora imagínese una puerta de ciudad, no estoy hablando de esta puerta o de esa. Estoy hablando de la puerta de una ciudad. ¿Sí? Me imagino yo una cosa de por lo menos 4 o 5 metros de altura, un ancho suficientemente impactante. Todo eso construido o hecho de una perla fina, cultivada. Aleluya. Ahora, cuando pensamos en esto y nos proyectamos a cómo se forma una perla, cómo surge una perla, resulta que un pequeño gránulo, una partícula de arena entra en una ostra y se mete en la ostra. Ese pequeño granito de arena y empieza a causarle a la ostra una molestia continua, una irritación, algo que la hace sufrir por un buen tiempo. Y está allí y permanece en el tiempo hasta que este grano o esta partícula empieza a convertirse. ¿Y en qué se convierte? En una perla hermosa cultivada. ¿Cómo fue cultivada esa perla? A través de la incomodidad que la ostrita sufrió. ¿Está entendiendo lo que quiero decirle? Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Él permite en su soberanía, en su grandeza, parece que hiciera vista gorda frente a sufrimientos que no son absolutamente inconvenientes. Pero Él está allí con un plan mayor, porque sabe que esa molestia que va a causar continua irritación, no sé si ha tenido irritación en alguna parte, alguna vez. Y anda usted, a mí cuando yo era lolo, me decían el señor Espinilla, o el señor Grano, me salían unos porotos por acá, grandes, y siempre me salían acá atrás en el cuello, y yo andaba así como, porque me dolía la cosa, porque se inflamaba. Bueno, no es la ilustración más cómoda y bonita, pero nos ayuda a entender cuán molesto es que tengamos algo que está irritado, ¿sí o no? Los problemas no resueltos. Cuando tú oras a Dios
y no vienen respuestas, ¿saben lo que hacen? Causan irritación. Y el Padre sabe que tú estás irritado en eso. Cuando tú te metes en la actitud correcta, esa irritación va generando espacio para que se produzca una perla. Por eso la Escritura dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos en el reino de los cielos. Ahora, el hombre, como es el hombre en sentido genérico, hombres y mujeres, siempre somos más cabezones que sumisos al Señor. Entonces empezamos a inventar teologías al respecto. No, es que Dios permite que te pase eso porque el pecado tuyo, el pecado de tus padres y la situación que pasó, eso te está produciendo una molestia, tienes que arrancarlo de tu vida, etcétera, etcétera. Y tratamos de buscarle miles de soluciones, entre comillas, teológicas, bíblicas y mal entendidas a cosas que no tienen explicación, más que Dios está haciendo algo en tu vida y tienes que meterte con la alabanza. ¿Me hago entender? Entonces, que la Biblia entonces junte la irritación con la alabanza nos hace entender que cuando nuestra reacción ante la irritación nos dispone para meternos con la incertidumbre que trae el conflicto, meternos con una actitud superior, una actitud como la de la alabanza, que no está esperando que Dios responda de acuerdo a nuestro parecer, sino que nosotros nos tomamos del modelo que Jesús nos estableció para la oración, que comienza diciendo: Padre, que en las situaciones que yo estoy viviendo, en primer lugar, oro para que tu nombre sea santificado. ¿Sí o no? Por eso oro que venga a nosotros tu reino ¿y qué cosa? Tu voluntad. ¿Qué busco en la oración siempre? Respóndeme, Señor, porque tengo necesidad. Respóndeme porque ya no puedo más. Y si no me respondí luego, me voy a ir de este camino. No lo decimos, pero a veces lo pensamos en nuestro corazón. Voy a ayunar para que tú me respondas y no voy a comer ni una cosa. Lo único que va a terminar es más flaco. Y no es malo de repente. Entonces, cuando nosotros somos capaces de meternos con Dios en este misterio maravilloso de reconocerlo a Él sobre nuestra incertidumbre, entonces, y sin manipulación, sin querer doblarle la mano a Dios, voy a hacer una ofrenda, estoy en una situación terrible, voy a hacer una ofrenda y un pacto de honra, decimos. Y convertimos ese momento tan maravilloso como ofrendar al Señor, como diezmar al Señor, en un acto de manipulación para que Dios haga lo que yo quiero. ¿Cuánto lo he escuchado? Y la iglesia se corrompe en eso. Entonces todos estamos haciendo pactos con Dios. Él hizo un solo pacto. Y ese solo pacto contiene toda la bendición que necesitamos en nuestra vida. Aleluya, gracias Señor. No le estoy diciendo con esto que no tiene que ofrendar ni tiene que diezmar, pero ¿cuál es el corazón correcto para eso? ¿Me hago entender? Entonces, cuando tenemos un corazón puro delante del Señor, bienaventurados los de puro corazón, porque ellos siempre van a ver a Dios, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se provoca un efecto hermosísimo como el efecto que tiene una perla. Tan grande la perla que está en la puerta de la ciudad para proteger a los suyos. ¿Quiere experimentar protección verdadera de Dios? Aprenda a meterse con la alabanza. Amén. Entonces, cuando esto acontece en nuestro corazón, que nosotros nos metemos con la gloria de Dios, con la honra al Señor, y en todo tiempo damos gracias a Dios por todas las cosas. ¿Me está entendiendo? Por todas las cosas da gracias al Señor.
Entonces es en ese momento cuando una puerta se genera y el Rey de Gloria viene e interviene en la situación. ¿Cuántos lo creen de esta manera? Entonces por eso decimos que a Dios le encanta la incertidumbre. Le encanta que intelectualmente, emocionalmente, desde la perspectiva del alma, hayan situaciones en nuestra vida que no tienen una respuesta humana, sino que la única manera de encontrar una respuesta es que me humille delante de su presencia. Humillarse delante de la presencia no es menospreciarse, significa postergar mis propias razones, postergar la demanda de mis sentimientos. ¿Me hago entender? ¿Me podéis sacar la estufa al lado? Gracias. Todos creían que yo iba a decir otra cosa extraordinaria. Hay ciertas necesidades que tienen que cubrirse. ¿Me entiende cómo se crean las puertas? ¿Cuántos quieren que el Rey de Gloria entre en su vida e irrumpa con su majestad y su señorío? Entonces, cuando en lugar de preguntarnos, digo yo, ¿dónde está Dios en mi angustia, en mi situación? ¿Dónde está, Señor, que yo te llamo y no me responde? Y a veces hay situaciones terribles y angustiantes, ¿sí o no? Como un padre que sufre, como un hijo que sufre, etc. Hay millones de ejemplos, ¿verdad que sí? Cada uno de nosotros puede conectarse con una situación que nos conmueve. Pero yo quiero decirte de parte del Señor que sea cual sea la situación que tú estés viviendo o que esté viviendo alguien cerca tuyo, que tú conozcas y te metes con Dios de alguna manera, la única manera de meterte con esa paradoja, con esa contradicción vital, que Dios siendo tan bueno, ¿por qué permite esta situación? Te metas con la alabanza. Eso va a hacer que lo que, por ejemplo, Andrés, el Salmo 87 del verso 2, o el verso 2 del Salmo 87, dice lo siguiente. Salmo 87, verso 2. Salmo 87, verso 2. Ahí viene. Dice, ¿lo está leyendo? Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Porque una puerta de Dios, en el diseño de Dios, representa en el cielo el acceso para que Él se manifieste en medio de su pueblo. Por eso Dios ama esas puertas. Me gusta el Salmo 24. ¿Ha leído el Salmo 24? Está después del 23. Bien, ¿o no? Ahora, ¿qué dice el Salmo 23? ¿Quién se lo sabe? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, guiará mis sendas por caminos de justicia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Mi copa está rebosando, termina archifeliz, porque Él hizo una mesa delante de su enemigo. ¿Es bueno el Salmo 23? Ahora mire lo que dice el 24. El Salmo de la soberanía y de las puertas de Dios. Dice, de Jehová es la tierra y el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién tiene aquí el control? Está diciendo el salmista. ¿Quién es el creador de todo? Amén. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. O sea, el que no se anda pasando películas ni complicándole la vida a los demás. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que
de los que le buscan. O sea, ¿cuál es la característica de los que realmente buscan a Dios? De los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Selah, haga una pausa en el canto, significa eso. Entonces dice, después de la pausa, que todo se detiene. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Dele un aplauso al Señor. Él es el Rey de la Gloria. Que va a intervenir en tu vida cuando tú eres una de esas cabezas que abren las puertas. Ese salmo significa: alzado puertas vuestras cabezas. O sea, que las puertas se abran, que el liderazgo que está asignado para los que están a la puerta sea notoria. Haz notorio tu liderazgo en la vida, de manera que las puertas se abran oportunamente para que el Rey de Gloria entre. En otras palabras, gente que tiene un argumento consistente de parte de Dios esté allí en el lugar que corresponde para que Dios entre con su gracia. Gente que maneja una palabra, no una emocionalidad, no una desesperación, sino que tiene una palabra de parte de Dios para obedecerla. Esa es la gente que afecta a su entorno. ¿Me está entendiendo? Entonces las puertas se forman cuando nos movemos por encima de las explicaciones humanas y las demandas humanas en un ámbito de confianza. Nadie me va a apartar de la certeza de que mi Dios está actuando. Amén. Aunque el mundo se me está cayendo a pedazos por todos lados, aun cuando no entiendo nada de lo que pasa, yo tengo una convicción en mi corazón. ¿Cuál es la convicción que tú tienes para enfrentar tus circunstancias? Tu fe depende de la respuesta que Dios te dé a tu necesidad, o tu fe depende de lo que Dios dice en su palabra, y a eso te sujetas para declararlo todos los días. Dime si la vida no se vuelve extraordinaria así, porque ya no vivo conforme a la necesidad de los estándares humanos, que necesitan un Dios con minúscula que atienda sus necesidades. Mi necesidad es que mi Dios con mayúscula se glorifique. Y Él se va a glorificar precisamente en mis molestias. Porque mis molestias están anunciando que una perla cultivada se está formando. Ah, salió verso, aleluya. Por eso, en la parte 2, dice, primero, dice, haz que las circunstancias de tu vida, las molestias, las complicaciones no resueltas, comiencen a formar una puerta. Amén. Y en segundo lugar, la actitud a que te tiene que llevar eso, que te dispones a la alabanza, es que entras en guerra. Amén. Sé un cristiano, una cristiana, una hija de Dios, un hijo de Dios, que entra en guerra. Que entra en guerra. Pero no es la guerra que nosotros manejamos en nuestras teologías, que pucha que hemos metido bulla y hecho historia con esas teologías que de repente representamos, que parecen potentes e interesantes, pero que cuando las mal entendemos, lo único que nos hace es perder el tiempo. ¿Sí o no? Estaba, el otro día, en una publicación de YouTube que hiciste con uno de nuestros profesores del instituto. Entonces
el YouTube siempre viene acompañado con con otra historia, ¿sí o no? Después de que usted ve una, se suma otra. Entonces se sumó otra, y la otra que venía era una de esas historias del Rumpi. ¿Conocen las historias del Rumpi? Un locutor de radio, para los que no saben, que tiene un programa especial en donde le cuentan historias, personajes populares nuestros. Y hay cada historia, y me quedé pegado porque me llamó la atención. Decía, esposa de pastor evangélico se entrega en sus pasiones a un tipo y empieza a relatar la historia de este hombre, de un pastor joven, entiendo por el relato, que va a la feria a juntar platita para construir su templo, desarrollar su iglesia, y está allí y se hace amigo de este otro impío, porque el personaje ese era un impío terrible, una concepción con respecto al infierno. Ese pobre hombre, si no se convierte, se va a cocinar terrible. Cuento corto. La historia termina en que el pastor en su ignorancia, se mete con la guerra espiritual. La esposa es afectada, y es afectada la pastora de tal manera que al final termina convirtiéndose en la amante de este otro hombre. Los demonios y cuánta cosa. Porque nosotros tratamos de construir nuestras propias teologías y nuestros propios entendimientos y luchamos según nuestra fuerza, ¿sí o no? Y el diablo, que es más diablo por viejo que por diablo, que sabe aprovechar las tonterías nuestras, entra y destruye y acaba. Entonces, la fe no es algo para que nos plantea algún razonamiento humano, para que con ese razonamiento humano nosotros tratemos de tener una defensa frente a la angustia. La fe no es un diazepam o un melipaz, que es más natural, para que usted esté menos nervioso. La fe no es para eso. La fe es un argumento divino con el cual tú te tienes que involucrar para entrar en guerra. Amén. Pero no es la guerra de los hombres, sino es la guerra en el espíritu. Entonces lo que se necesita para curar lo incurable o hacer lo imposible es guerra espiritual a un nivel que está, por supuesto, sobre el estándar humano, sobre el entendimiento humano. Y la Biblia es claro en eso. Por ejemplo, póngase ahí el Zacarías 4:6, famoso Zacarías 4:6. Métete con la guerra, pero te voy a aclarar una cosa. Entonces Dios levanta al profeta Zacarías y le dice a Zorobabel, el rey, ¿no es cierto?, ¿cómo tiene que él enfrentar su guerra? ¿Lo está leyendo ahí? La segunda parte del versículo. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho, ¿quién? ¿Quién ha dicho? El mismo Jehová de los ejércitos del Salmo 24, que dice, abran las puertas, los líderes, los que tienen liderazgo, los que tienen un argumento, los que están allí presentes en el entendimiento de Dios, abran las puertas, porque el Señor de los ejércitos va a entrar. ¿Cómo va a entrar? Con una invasión del Espíritu. ¿Y eso qué significa, hermanos míos? ¿Sabe cómo Jesucristo resolvía los problemas que no tenían solución aparente? Por ejemplo, vemos el relato en el Evangelio según San Marcos, cuando Jesús se encuentra con el hombre de la mano seca.
¿Se acuerda de ese relato? Entonces el hombre saca la mano y Jesús da la orden y la mano quedó igual de seca. Y Jesús tuvo que traer una nueva palabra, una insistencia sobre eso. ¿Sí o no? Luego le traen más adelante, en el capítulo 9, eso en el 8, en el 9 de Marcos, le traen a este muchacho atormentado por demonios y su padre desesperado, ¿se acuerdan? Ahí es donde Jesús le dice al padre desesperado: hombre, al que cree, o sea, al que se mete con la palabra de revelación del Espíritu Santo, todo le va a ser posible, ¿sí o no? Entonces Jesús se metía en el conflicto adecuadamente, porque sus discípulos habían hecho todo tipo de cosas en términos espirituales hablando, y no les resultó liberar a ese muchacho, ¿se acuerdan? Entonces Jesús les dice que este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Sabe lo que significa eso en términos prácticos, concretos? Lo que hacía Jesús: intimidad con el Padre. ¿Cómo se llama? Intimidad. Lo que yo no puedo resolverlo en público, humanamente, en mis propias capacidades, ¿cómo lo resuelvo? En el secreto. ¿Por qué dijo Jesús? Cuando tú tienes una situación y no la puedes resolver, métete en el secreto con el Padre. Y el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sí o no? Aleluya. Meterse en el secreto con Dios no es alegarle a Dios, es sujetarse a su presencia, para que su presencia traiga entendimiento de sus verdades, de sus misterios, de su poder. Cuando tú estás enfrentando una situación que no se soluciona, que no se resuelva, y tienes una compasión que te hace buscar a Dios, no es que tienes que leerte 10.000 libros de teología, ni tratar de buscar una verdad en las explicaciones humanas. Es que tienes que meterte con el Padre para saber cuál es la palabra precisa del Espíritu Santo y puedas convertir en eso. ¿Me entiende o no? Combatir con eso, eso es lo que quería decir. No sé si le enredé la perdí. Pero es simple. El reino es simple. Es cosa que tú tengas un corazón, primero para la alabanza. La única manera de meterse con el Espíritu Santo es que tú adores al Padre. Porque tales adoradores busca el Padre. Los que le adoran en espíritu y en verdad. O sea, tienen un soplido dentro de sí que les hace descubrir la grandeza. No es gente que está tratando de manipular a Dios. No es gente que, Dios mío, yo declaro, yo anuncio, yo proclamo. Yo enseño todo esto y creo profundamente en la declaración, en los decretos, en la anunciación, porque eso tiene una potencia de parte de Dios. Pero cuando es en el Espíritu, cuando eso tiene una revelación de autoridad en que tú usas el nombre que es sobre todo nombre. Pero cuando tú estás tratando de manipular a Dios para que se haga lo que tú quieres en el tiempo que tú quieres. Dios mío, yo no quiero seguir sufriendo con esta situación. Por favor, escúchame. ¿Hasta cuándo? Pastor, me enojé con Dios y le paré los carros. ¿La ha escuchado o no? Uno la escucha de repente. Ah, que soy inteligente, ¿eh? Se te separaron mucho las mandíbulas, les digo yo. Y te hinchó la incertidumbre. No dejes, cierro con esto, no permitas que la incertidumbre esté en tu vida para arruinarte. Si la incertidumbre te está molestando, comienza a alabar. Comienza a crear un cántico. Déjame buscar una cosa aquí. ¿Cuál era la canción, la última canción que estabais cantando? ¿Esta? ¿La otra? Esta.
con la letra chica que canta. ¿Cómo creís tú que yo voy a leer esto? Yo le voy a decir, mi hermano, armas espirituales. No, lo tengo aquí, mi cielo, gracias. Escucha esto. La vamos a cantar seguido de esto. ¿Cuál es la actitud que tú tienes que tener? Dice, de mañana que vengo a tu encuentro, tempranito. ¿Dónde se solucionan los problemas, mi hermano? ¿Dónde surge la pasión desbordante? De mañana te buscaré. Amén. Allí, cuando comienza el día, al mi ojo abrir, solo quiero de ti abrazarme y en mi mente tienes el primer lugar. Padre, venga tu reino. Es esto, mis hermanos, mi interés con esta situación, Padre, que me desconcierta, es que tú te glorifiques. Por eso yo te busco a ti. No busco que el problema se resuelva. Busco que tú te glorifiques. Busco que tú te glorifiques. Por eso levanto mi voz con la creación, me uno al cielo y hago que un aleluya eterno surja de mí. Y en ese preciso instante me uno al cielo cantando un infinito aleluya, dice. En momentos cuando no te noto, no veo que respondes, Señor, en lo ordinario de mi andar, allí en las cosas más cotidianas, ¿verdad? Algo surge en mí, dice esta canción. Sin fin de milagros me rodean señalando tu nombre. Es decir, iglesia bendita, cuando menos ves a Dios, es cuando más Él se quiere dejar ver. Cuando menos hay una solución para la situación que tú estás presentando, es cuando más Él quiere mostrarte el camino. Aleluya. Oh Señor bendito. Como un suspiro es la vida, como el brillo de una estrella fugaz, hasta que el cielo se abra. No, se avara. ¿Qué es eso? Se abre sin H y con B corta. Dios te guarde, Mario. Bueno, es sin H, pero es con B larga. Y entonces cuando todo se dé, quiere decir el canto, y esté en tu presencia, Señor, ahí está todo. Amén. ¿Qué es lo que tienes que hacer cada día? Despierta para Él. Levántate por Él. Camina en Él. Porque para eso son todas las cosas. Aleluya. Los problemas de tu vida o los que están alrededor de tu vida no es para que se solucionen como tú los ves. Es para que se presenten como tú los vives, para que el Padre haga lo que Él quiere. ¿Cuántos creen conmigo en esto? ¿Por qué no se pone en pie con esta convicción? Y le devolvemos a Andrés la canción y la cantamos con todo el corazón. Cierra tus ojos por un instante y sígueme. Piensa en tus situaciones o las situaciones de los tuyos o de tus amigos. Ahora mismo nosotros estamos pensando en Alejandro, estamos pensando en Ruth, estamos pensando en tantas
las situaciones que tenemos a nuestro alrededor que no han tenido una respuesta. Y el problema persiste haciendo lo suyo. Pero frente a eso podemos decir: Padre, creemos que una perla se está formando. Una perla que abrirá puertas tuyas para que irrumpas en tu poder y tu voluntad se haga aquí en la tierra como en el cielo. Tu voluntad, que es perfecta, buena y agradable, en tus tiempos, de acuerdo a tus determinaciones. Nos humillamos y te buscamos a ti con alabanza.